¿Está bien? Sí, sí. Miguel. No, se puede sin. Sí, se puede hacer sin. Ok, gracias, Miguel. Gracias, María. Disculpa, pero estaba en un evento que organizábamos desde el grupo y creía que era 1:30 y, bueno, se ha adelantado. Nada, por lo menos ganamos este tiempo. Muchas gracias. Bueno, después de años de trabajo de la sociedad civil, en 2010 la Asamblea General de Naciones Unidas reconoció los derechos del agua y del agua potable y, sobre todo, el saneamiento como un derecho humano. A pesar de que este reconocimiento fue un paso fundamental en el camino hacia una mayor justicia social y ambiental, la realidad es que en el mundo 1 de cada 3 personas no tiene acceso al agua potable. Más de 3.000 millones de personas, o sea, el 40% de la población mundial, viven en zonas con grave escasez de agua. Y 2 de cada 5 personas no disponen de una instalación básica para lavarse las manos con agua y jabón, algo que hemos visto incluso en esta crisis, que es un elemento tan elemental. Además, podemos constatar que el acceso al agua por persona a nivel mundial es desigual y que el 74% de la población rural de los países empobrecidos no tiene acceso al agua potable. Y esto contraviene el 6º Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que es garantizar que toda la población mundial tenga acceso universal y equitativo al agua potable para el 2030. La verdad es que vamos un poco mal en este tipo de objetivos. La ausencia de agua es incompatible con la vida y, como hemos visto en estos 2 últimos años, es un requisito previo para el disfrute de derechos tan básicos como el derecho a la salud u otros derechos humanos como el de la educación, el derecho a una vivienda digna o los derechos de las mujeres y de las niñas. Es un ejemplo más de que muestra cómo los derechos humanos, teóricamente universales, indivisibles, interdependientes e interrelacionados, y que se deberían de promover de una manera justa y equitativa y no discriminatoria, normalmente no se cumplen. El informe aborda cómo los avances en el disfrute del derecho humano al agua y el saneamiento se ven obstaculizados por múltiples razones: la escasa prioridad política concebida al sector, la infrafinanciación y también el crecimiento demográfico, los efectos del cambio climático, que es un elemento que además hemos visto en esta comisión de una forma reiterada, la degradación medioambiental y determinados usos abusivos y contaminantes por parte fundamentalmente de intereses económicos privados. Y es que la gran mayoría, aproximadamente el 70% del agua dulce del mundo, se destina a la agricultura, mientras que el resto se divide entre usos industriales, un 19%, y sobre todo en los sectores alimenticio, textil, energético, industrial, químico, farmacéutico y minero, y también el doméstico, que suponen un 11%, incluido el consumo que tenemos todas nosotras. Mención especial merece el hecho, y esto es un elemento que para nosotros es muy importante, que el 6 de diciembre del 2020 el agua empezó a cotizar en el mercado de futuros de Wall Street, lo que, tal y como reconocen los expertos de Naciones Unidas, viola los derechos humanos más básicos. Y es que ahora, y cito al relator especial, el agua tiene un conjunto de valores vitales para nuestras sociedades que la lógica del mercado no reconoce y, por tanto, no puede gestionarse adecuadamente, y mucho menos en un espacio financiero tan propenso a la especulación. Creemos que es importante que el informe aborde esta situación y que se solicite a los Estados que adopten urgentemente medidas legales para evitar que el agua sea objeto de la especulación financiera en los mercados de futuros y que se promueva la gobernanza democrática de los servicios y del acceso al agua y el saneamiento bajo un enfoque de derechos humanos, que es un elemento fundamental, y por eso justamente lo hemos traído a esta comisión. Que este informe también queremos que aborde la situación que enfrentan y defienden el derecho humano al agua y el saneamiento las comunidades indígenas, las afrodescendientes, las campesinas, personas defensoras de derechos ambientales y líderes y lideresas sociales que están siendo atacados
y criminalizados a diario por defender los derechos de todas y de todos, como es el derecho al agua. Especial mención el caso de Berta Cáceres, asesinada en 2016 por su defensa de Río Blanco y Gualcarque, o los defensores del agua, como de los del río Guapinol, que también fueron finalistas de este premio Sájarov. Es responsabilidad de los Estados promover y proteger todos los derechos humanos y, por lo tanto, garantizar el acceso universal al agua potable en cantidad y calidad suficiente para el conjunto de la población. Para esto es necesario adaptar una política para la implementación del derecho humano al agua y al saneamiento, y para el fomento del suministro de agua y de saneamiento como servicio público esencial para todas y para todos. Y esto pasa también por aumentar las inversiones públicas en infraestructuras sostenibles relacionadas con el agua, proteger el agua como un bien público esencial y por emprender procesos de desprivatización para mejorar el disfrute efectivo de los derechos humanos al agua y al saneamiento. Esto es un elemento que, además, yo creo que conecta muy bien con lo que estamos tratando, no solo en esta comisión, en la Comisión de Derechos Humanos, sino lo que hemos y deberíamos de abordar en torno al cambio climático, a la emergencia ecológica, a un pacto verde. Yo creo que esto conecta, es un elemento transversal y que debería ser un derecho fundamental, un derecho humano protegido justamente por el conjunto de los Estados. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Tenemos con nosotros al señor Bijou, ponente de la Comisión DEVE. Creo que usted quería intervenir después de que intervengan nuestros invitados, ¿no es cierto? Como usted prefiera. Para mí es lo mismo. Puede usted también intervenir ahora si lo prefiere. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias, estimados colegas, por acogerme en su comisión parlamentaria. Todos sabemos la gran calidad del trabajo que se realiza aquí. Tenemos que ser incluso más ambiciosos. Después de haberle escuchado, puede dar la sensación legítima y también la gran preocupación de que si no encontramos soluciones adecuadas y rápidamente en los próximos años, vamos a tener que enfrentarnos quizás a una guerra de agua en todo el planeta. Una guerra de agua que podrá poner en riesgo a millones de mujeres, niños y hombres. El derecho al agua es un derecho fundamental y, al mismo tiempo que es un derecho, también exacerba nuestra responsabilidad. Tenemos el deber de reconocer este derecho a nivel internacional. Tenemos que ayudar a quienes necesitan de nuestra ayuda para que el agua y el agua potable no sea nunca un lujo. Al igual que usted, yo creo que hay una paradoja insoportable: que podamos vivir en este mundo que está cubierto en un 72% de agua y al mismo tiempo haya 5.000 millones de personas que en un momento u otro se enfrentan a una escasez de agua. Esta es una paradoja, una contradicción. Tenemos que preguntarnos qué está pasando con nuestra responsabilidad. Hace falta una coherencia, hace falta eficacia. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en lo que está sucediendo, en cada una de nuestras prioridades, ya sea la salud humana, se trate de la salud medioambiental, también en esta lucha que estamos emprendiendo todos de forma conjunta contra el cambio climático, la ayuda al desarrollo. Yo comparto con usted esta preocupación que también compartimos en la Comisión de Desarrollo. El agua, la seguridad del agua, es una constante en todas nuestras prioridades. Está en todas partes. Y tenemos que hacerlo. No porque queramos únicamente que haya una Unión Europea solidaria que defienda los derechos humanos. Tenemos que defender también a nuestros socios para poder encontrar las soluciones más adecuadas. Pasando ahora a hablar sobre las soluciones, tenemos que estar a la altura de los desafíos. Apoyar el desarrollo de infraestructuras de agua potable y de saneamiento. Usted lo decía, señor ponente, esto es importantísimo. Hay que animar también y alentar la investigación y también la innovación para optimizar el acceso a los recursos y la utilización que se hace de ellos, sobre todo en el sector de la agricultura. También hay que hacer hincapié en la importancia de que se favorezcan modelos agrícolas y energéticos que sean más sostenibles, que consuman menos agua. Y el sector
El sector agrícola precisa de un acompañamiento, de una ayuda. No podemos tampoco ponerlo en la picota y estigmatizarlo. Y tenemos también que privilegiar los circuitos cortos. Favorecer, por lo tanto, la colaboración entre estados en zonas fronterizas. Nadie tiene una solución mágica. No hay una panacea. Pero puede darse el caso de que en un país vecino, al otro lado de la frontera, hayan encontrado una solución que nosotros desconocíamos. En ese caso tenemos que cooperar y tenemos que poner en común la inteligencia colectiva. Me gustaría formular 2 preguntas que contribuyan a mejorar el debate. La situación de los pequeños estados insulares o las pequeñas regiones insulares. Yo vengo de una pequeña isla del Océano Índico. No creo que les sorprenda que precisamente me haga eco de este ejemplo. En las islas, la cuestión del acceso al agua es fundamental. Y me gustaría que estuviese muy presente en el radar de todos nosotros. Y también me gusta recordar que en el ámbito del partenariado post-Cotonou con los países de la ACP es indispensable también que tengamos aún más en cuenta, si cabe, esta realidad que se vive en los países de nuestros socios, en donde en muchos casos esto es una auténtica urgencia y emergencia. Muchísimas gracias a usted, señora presidenta, y a todos los colegas. Muchas gracias. Con muchísimo gusto colaboraremos con DB en este expediente. Le voy a dar ahora la palabra a nuestros invitados. Pedro Arrojo Agudo, ponente especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos, del derecho humano al agua potable y al saneamiento. Adelante. Merci, Madame la Présidente. Muchísimas gracias, señora presidenta. Me voy a dirigir a ustedes en inglés porque había preparado mi intervención en este idioma, aunque sería más fácil quizás hablar en español o en francés. Bueno, me lanzo a hablar en inglés. Muchísimas gracias por haberme invitado a entablar este debate tan interesante. Nosotros tenemos que empezar con una reflexión ética. Una reflexión que nos permita identificar los distintos niveles de prioridades, con leyes y con reglamentos apropiados que establezcan dichas prioridades. En mi primer informe, en mis 2 primeros informes, en el Consejo de Ginebra y en la Asamblea General de Nueva York, yo insistí en la necesidad de que se establezca un distingo entre los usuarios legítimos y los intereses del agua para los consumidores privados, para el crecimiento económico y también para usos ilegítimos que hay que impedir a toda costa. Simplemente quería empezar con esta reflexión inicial. El documento es excelente y yo quiero sinceramente felicitar a quienes han trabajado en él. Me gustaría hacer una serie de observaciones y compartir con ustedes una serie de reflexiones. En cuanto al agua. La escasez de agua o el agua no siempre es una cuestión de insostenibilidad. El agua virtual, por ejemplo, el agua virtual no es necesariamente un factor de insostenibilidad. Hay una serie de cultivos que, por ejemplo, se producen en zonas, en humedales, y por lo tanto son sumamente sostenibles. Por lo tanto, hay que centrarse no tanto en el agua virtual o el agua potable. Lo importante no es eso, lo importante es que nos centremos en el agua sostenible. Hay que recalcar una serie de elementos claves. La contaminación, la sobreexplotación y la concesión excesiva de derechos a la explotación hídrica. Esto es lo importante cuando se habla de las evaluaciones de impacto y sobre cómo afecta a los derechos humanos. Ese es el punto 9. En todas estas cuestiones hay un elemento que es recurrente y que repetiré más adelante. Se puede hablar sobre otros países cuando afecta a los intereses de empresas europeas, pero hay que liderar con el ejemplo. Tenemos que ser el ejemplo a seguir dentro de la Unión Europea. En lo que respecta a pesticidas, en lo que respecta a la sobreexplotación de los acuíferos,
Aquí es donde estamos utilizando los fondos europeos y donde tenemos que ser un ejemplo a seguir. Estamos hablando del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6, pero no estamos en 2008. No estamos bajo estas falsa austeridad. Podemos utilizar los fondos públicos para este nuevo Pacto Verde y para la recuperación post-pandemia, la recuperación económica. Es un asunto, por lo tanto, muy importante dentro de la Unión Europea. Repito, tenemos que ser el ejemplo a seguir. Tenemos que proyectar esta actitud en el mundo entero a través de la consecución del sexto Objetivo de Desarrollo Sostenible. Y yo creo que precisamente la Unión Europea puede aquí ser líder y puede acelerar el paso, el ritmo, en lo que respecta a este Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6. Pasando a otro asunto. Seguimos con las recomendaciones, las buenas prácticas. Tenemos que empezar con las obligaciones concretas, con las obligaciones jurídicas. ¿Por qué no se exige que las empresas europeas en otros países cumplan con las obligaciones jurídicas que tienen que cumplir y que tendrían que cumplir, con las que tendrían que cumplir en Europa, sobre todo cuando se trata de la gestión de recursos hídricos? Hay una directiva marco sobre agua que hay que respetar también fuera de nuestras fronteras. Una directiva sobre agua potable, asimismo. Son buenas directivas, unas directivas adecuadas. Y yo creo que sería necesario. Y debería hacerse así. Hay otros muchos ejemplos muy positivos. Otra observación más, si me lo permiten. Para mí, la buena referencia no es el acuerdo de América Latina o la Declaración de Río y su punto número 10 de 1992. Todo ello tiene que repetirse de forma concreta, anunciarse, plasmarse. Me gustaría que se hiciese una referencia concreta. Sería de gran interés para poder aplicar adecuadamente sobre el terreno estos acuerdos tan adecuados. Muy importante también en los puntos 12 y 13, que se refuerce la diligencia debida de las empresas y la rendición de cuentas por parte de las empresas, que se pase de recomendaciones a un sistema de obligaciones jurídicas. También es muy importante el punto 14 y el punto 15. Fomentar las redes de expertos en materia de derechos humanos, sociedad civil, etc. Yo me pregunto si no se podría también proponer que se crease un observatorio europeo internacional en este frente para que se pueda desarrollar este punto de forma concreta, pero siempre, por supuesto, siendo un ejemplo a seguir dentro de la propia Unión. También es interesante el punto 16, apoyar el mecanismo regional en materia de defensa de derechos humanos. Se habla también de instituciones locales y regionales. Es importante que este apoyo se brinde a las entidades de gestión de las zonas rurales. Es muy importante en las zonas rurales más empobrecidas, en donde es muy difícil que se pueda cumplir en ocasiones con respecto a los derechos humanos. En América Latina, sin ir más lejos, tenemos 100.000 acueductos comunitarios y nadie les presta atención alguna, pero son importantísimos en lugares. Y esos son lugares en donde hay menos problemas y muy a menudo ni siquiera se reconoce su existencia. No se trata de que se hagan las cosas bien o mal. Se trata de que veamos la realidad tal y como es. Así es como hay toda una serie de colectivos que gestiona y administra sus recursos hídricos en su vida diaria. Y al igual que decía Miguel, yo creo que haría falta hacer un llamamiento para que la gente despierte, para que evitemos que el agua se convierta en un producto con el que se pueda especular en los mercados, tal y como está sucediendo en Estados Unidos, en donde prevalece una lógica comercial. Hay que defender los derechos humanos de los más pobres. Hay que defender el interés de las zonas hídricas, la sostenibilidad de las mismas. Yo recomiendo
que por favor, de ser posible, se sigan las recomendaciones de las que yo me hago eco en mis dos informes, sobre todo en el segundo informe que he publicado, y esto antes de la Asamblea General, en donde se van a abordar el tema de la banalización del agua y los riesgos de su comercialización y los riesgos que entrañan estas tendencias y estos enfoques. Muchísimas gracias a todos por su atención. Thank you, Pedro Arrojo Agudo. Muchísimas gracias a Pedro Arrojo. A continuación me gustaría dar la palabra a Nao Mirumachi del King's College de Londres, que va a hacer un análisis el derecho humano al agua, el impacto en la agricultura a gran escala y la industria. Tiene la palabra durante 10 minutos. Thank you to the Chair and Rapporteur for this opportunity to speak. Los intérpretes se disculpan, pero hay un ruido de fondo que hace muy difícil poder interpretar a la señora Mirumachi. Points. The purpose of this in-depth analysis that I worked on with colleagues was to review the impacts of agriculture and industry on drinking water availability. It also considered the way in which the European Parliament and other European member states can develop strategy and policies to help other non-EU third countries in their progressive realization to the human right to drinking water. As the title suggests, the focus of this study was to focus on the human right to drinking water and thus excludes the human right to sanitation. It should be pointed out that the impacts of large-scale agriculture and industry on human right to drinking water are often all too overlooked. The subcommittee is absolutely right in looking into this very important and salient issue for all EU member states, and if anything, I would say it is ahead of the curve. The impacts from agriculture and industry are significant and challenge the way people access affordable, safe, sufficient water. Agriculture is the largest water user. It has already been mentioned by the previous speakers. It uses 70 to 90% of all water use. For 1 kilogram of wheat, a ton of water is needed. You may have had a cup of coffee during your coffee break. That cup of coffee required 130 liters for just 7 grams of the coffee beans. If you had a bit of lunch earlier today, for 1 kilogram of meat, 15 tons of water is needed to grow feed for the cow. Mining and extractive industries are well known for impacts on water pollution and water quality degradation. So the significant volumes of agricultural water use and the water quality degradation caused by these industries have both direct and indirect effects. The water-food-energy nexus shows that there is no one solution in one particular sector. They are all highly interconnected. For example, large-scale land acquisitions that you may have read about in the news over the last couple of years, they focus on investments in land for water-intensive crop production. That may come at the expense of local water scarcity. If they are producing biofuels or cash crops, that may come at the expense of local food security. The EU member states have a stake in realizing the human right to drinking water in external third countries. This is because the EU and non-EU countries are highly interconnected. If anything, the world is connected in a global system of food trade or virtual water trade. That 1 ton of wheat, the 1 ton of water to grow that wheat or virtual water indicates the impact of water use. Excuse me, Ms. Mirumachi, but your microphone is touching your hair and it's very difficult to interpret you. Thank you. So I'll just it's okay. go back a little bit. No, it's okay like this, so you can go on. The EU member states, as I say, have a large... Los Estados miembros de la Unión han visto cómo existe ese derecho en países terceros, y eso porque existe ese comercio virtual que hace que se analice y se use sobre todo en cuanto al impacto que tiene ese uso del agua en aquellos lugares donde se producen los alimentos. O sea que el consumo y la producción están especialmente vinculados. Los Estados miembros de la Unión son los que en este caso importan más, con 585
Vemos además cómo el impacto en este caso se siente sobre todo por parte de las poblaciones más vulnerables. En el estudio que tenemos de Sudáfrica vemos cómo, a pesar de que existe el derecho humano al agua potable y cómo eso se incluye en la Constitución, a menudo son los más pobres, los marginados, y está también todo el contexto de segregación racial y de disparidad que se ven los más afectados. Hemos visto casos, además, en los que hay unos costes adicionales de acceso al agua que se requiere, por ejemplo, cuando se desarrollan plantaciones o presas. Están también los impactos que se manifiestan a posteriori, por ejemplo, las actividades de minería que ocurren y han ocurrido desde entonces y que pueden tener efectos a largo plazo. Los estudios que hemos analizado aquí demuestran que hay numerosos proyectos que se han tratado y donde hablan sobre todo de esas desigualdades que existen. Los defensores de los derechos humanos ya han sido mencionados, son activos en numerosos lugares, pero se enfrentan al mismo tiempo a numerosos peligros y violencia. Además, los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y fomentar el derecho de acceso al agua potable. Existe además un reconocimiento del vínculo entre la vida, las posibilidades que ofrece, y los Estados tienen que cumplir sus obligaciones de acceso al agua potable, además de ofrecer otros derechos como el derecho a la salud y el derecho a la vida. Todo esto se incluye dentro de las distintas tareas cuando se trabaja sobre todo con partenariados público-privados. Hay asociaciones en cooperación además con los Estados y la responsabilidad corporativa tiene que tenerse presente. Ahora mismo se guían por el marco de protección, respeto y vías de recurso de Naciones Unidas. Practicar el principio de respeto lo que supone es que puedan existir prácticas de divulgación, de diligencia debida y una responsabilidad de esas empresas. No es posible ignorar las relaciones de poder que existen entre las empresas y las comunidades locales. Tenemos casos de competencia sobre el uso al agua entre las empresas y las comunidades locales, el acceso al agua que se da a las empresas, en muchos casos por parte del Estado, como los inversores indirectos dependen de acuerdos internacionales, pero no se tienen en cuenta las reglas locales. Tenemos además numerosos problemas en torno a la participación pública, la falta de consenso informado y, sobre todo, en el caso de las adquisiciones masivas de tierra. En nuestro estudio hemos observado que hay además ejemplos de buenas prácticas para salvaguardar ese principio de acceso al agua potable. Por ejemplo, se incluye el principio de no hacer daño, unos principios y evaluaciones voluntarias, el impacto de los derechos humanos, las obligaciones de derechos humanos que se pueden incluir dentro de los acuerdos comerciales y disposiciones de la Unión Europea y un cambio de comportamiento en el consumo. Me voy a centrar en esta presentación en un par de principios voluntarios y evaluaciones. Las empresas han utilizado, por ejemplo, un conjunto de mecanismos voluntarios. Sabemos lo que ocurre, por ejemplo, con el mandato para el agua y los dirigentes de las empresas, la iniciativa Global Compact de Naciones Unidas, el cómo existen también protocolos de evaluación de la sostenibilidad. Vemos en todo caso cómo la naturaleza voluntaria de estos instrumentos puede comprometer que no se apliquen normas más vinculantes y puede hacer que se produzcan omisiones. Eso hace que haya una cobertura desigual de las distintas opciones y que al final sean los más vulnerables de las sociedades los que acaben pagando el pato. En el estudio que se ha hecho sobre Brasil, vemos cómo, a pesar de que las empresas ofrecen datos sobre la seguridad hídrica, no han ido lo suficientemente lejos como para hablar de la situación de los usuarios más vulnerables. Hay además un problema fundamental y es que hay numerosas presiones para el desarrollo de los recursos hídricos, tanto en el caso del proyecto de presas o proyectos de expansión agrícola, y eso hace que se entre en conflicto con las comunidades indígenas. En nuestro estudio hemos analizado asimismo los cambios de comportamiento en el consumo
Se dice normalmente que hay que cerrar el grifo cuando uno se lava los dientes, pero por otra parte, si sabemos que es la agricultura la que consume más agua y es la que está cambiando cómo consumimos alimentos, mientras no hagamos nada, eso no va a tener un impacto. Existen, por ejemplo, enfoques según los cuales se está etiquetando lo que es la huella del agua que se tiene que dejar. Tenemos que ver cómo eso puede influir en las elecciones de los consumidores. Tenemos que pensar cómo, por ejemplo, el mercado está inundado por alimentos baratos que no tienen en cuenta el coste que tiene en agua. Y tenemos que ver en cómo se puede reducir también el desperdicio alimentario. Otro de los aspectos en cuanto a posibles soluciones, nuestro estudio ha demostrado que las opciones ahora mismo son bastante limitadas y que las disposiciones medioambientales que existen son simplemente herramientas. Pensamos, en todo caso, que la Unión Europea incluye ese enfoque de derechos humanos dentro de la evaluación de impacto. Es algo que se utiliza cada vez más. O sea que sí que existe margen para que se pueda mejorar esta práctica a través de unas evaluaciones ex post y ex ante, un mejor seguimiento, pero también poder involucrar a la sociedad civil y a otras partes interesadas en esos progresos. Una vez más, me gustaría destacar que los ejemplos de buenas prácticas y las soluciones potenciales tienen que incluirse, pero tiene que haber sobre todo una comprensión de esas relaciones de poder que existen entre el Estado, las empresas y los pueblos. Además, en este caso, tienen que o bien mantener las relaciones diplomáticas con el Estado, con el derecho, o no lo hacen. Por eso tenemos en este caso también ganadores y perdedores dentro de este proceso. Hemos hecho distintas recomendaciones. Una de las recomendaciones clave es la necesidad de lanzar el debate sobre los derechos intervinculados para que el derecho humano al agua potable se incluya en numerosos ámbitos de la alimentación, la tierra, el comercio, la biodiversidad. La Unión Europea consideró que con las conclusiones del Consejo sobre diplomacia del agua ya ha dado un buen paso. En esas conclusiones se dice que el acceso al agua potable y a las infraestructuras de saneamiento son clave. Existe margen para poder permitir, en este caso, que se pueda avanzar en ese sentido. Otra de las recomendaciones es destacar la necesidad de reforzar la diligencia debida y la responsabilidad de las empresas. Vemos todo lo que se ha hecho anteriormente, vemos cómo hay mecanismos que lo que hacen es tratar el impacto que pueden tener las empresas y los derechos humanos. Hay pasos adicionales que se pueden dar dentro de esta situación para reducir la carga en el medio ambiente y para asegurarnos de que se trata de obligaciones. Otra de las recomendaciones es aumentar la voluntad política de reforzar la responsabilidad de las empresas, incluyendo medidas obligatorias. La Unión Europea podría, en este sentido, buscar que sean instrumentos vinculantes para regular lo que ocurre en las empresas y para que los Estados puedan cumplir con sus obligaciones. Gracias y disculpen por los problemas de sonido. Los intérpretes lo sentimos también por no haber podido hacer la primera parte. A continuación, me gustaría darle la palabra a la señora Segreda Arnesan de WaterAid Etiopía. Miss Abraham, you can press the speak button, please. Okay. Thank you. Can you hear me now? Thank you. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias, señor ponente, por darme la posibilidad de hablarles de la experiencia que tenemos. Voy a hablarles de cuál es la situación de los derechos humanos y la situación del agua en el caso de Etiopía. Voy a hablarles de cuáles son los retos en el sector hídrico, sobre todo teniendo en cuenta los últimos datos. Más del 70% de la población tiene un pobre acceso al agua, más o menos un 90% de nuestra población solo tiene sistemas de letrinas dentro de lo que es la población y las
las posibilidades que tenemos en Etiopía, la mayoría de nuestra población no tiene suficiente acceso al agua y a los sistemas de saneamiento. Lo vemos también con la mayoría de las escuelas que no tienen acceso al agua potable. Además, las mujeres no pueden incurrirse adecuadamente dentro del proceso de toma de decisiones. ¿Qué es lo que hacemos exactamente en Etiopía dentro de WaterAid? ¿Cómo hacemos que se haga un uso práctico y cómo se puede hacer, sobre todo en el gobierno local? Hemos hecho que el derecho al agua se trate a nivel local. Utilizamos asimismo herramientas con las que trabajamos junto con los gobiernos locales. Apoyamos a los gobiernos locales al entender el papel y la responsabilidad que tienen para que respondan a la demanda de los ciudadanos y para que se puedan entender ese derecho humano de acceso al agua de una mejor forma. Tenemos, además, el acceso que se tiene que dar. Tenemos que intentar entender, además, qué es lo que motiva a tener una mayor claridad. Vemos cómo existe una disparidad entre el papel percibido y las responsabilidades y luego los papeles que se asumen realmente. Se tiene que aclarar, por lo tanto, cuáles son los papeles a asignar, cómo se puede garantizar la capacidad de, a través de planes sistémicos, ver cómo se puede mejorar la capacidad existente y no tener tantas brechas institucionales. Eso es lo que vemos desde nuestro punto de vista. Por otra parte, observamos que se ha identificado lo que ocurre dentro de los servicios de acceso al agua. Hemos apoyado la creación de foros adecuados con una situación donde anteriormente trabajábamos en unos 20 aldeas, ahora mismo en 44. Vemos cómo esos foros existentes ahí son sistemas jurídicos que lo que hacen es dar un apoyo a los proveedores de servicios. Vemos cómo es una forma adecuada de garantizar el control de la calidad, ver cuál es el feedback de los consumidores y ver cómo se pueden hacer mejoras. Trabajamos asimismo en la responsabilidad y rendición de cuentas social. Las empresas lo que hacen es definir el tipo de servicios que reciben, se identifican, se da un feedback al respecto y los proveedores de servicio lo que hacen es asimismo realizar un análisis del sistema. Vemos cómo se facilita actuar de interfaz en las reuniones y se planifica en consecuencia. Esos son algunos de los aspectos que puedo mencionar que ocurren diariamente a nivel local dentro de lo que es el derecho humano de acceso al agua y cómo se tiene que alentar. Se busca además que se pueda poner en práctica. ¿Qué se puede hacer mejor desde la Unión Europea? Sabemos que existen esas directrices adoptadas en el 2019, es una herramienta excelente, pero no estamos seguros de cuánto se ha aplicado, sobre todo a nivel local. Vemos que hay mucha inversión por parte de la Unión Europea, pero todavía no vemos cuánto se ha incorporado. Nos da la sensación, asimismo, de que hay un enfoque de silos, donde se trabaja en las infraestructuras, en la aplicación del agua, dentro de lo que es ese enfoque de aplicarlo desde los derechos humanos, y aquellos que tratan los derechos humanos pues no están cómodos todavía trabajando con los derechos económicos y sociales. O sea que yo creo que se deberían incorporar mejor estos dos elementos entre sí para poder obtener mejores soluciones. Estoy pensando además en otra de las recomendaciones que se podrían hacer, es decir, cómo la Unión Europea puede tener que rendir más cuentas en cuanto al fomento del acceso al agua y a los sistemas de saneamiento, cómo las cosas se pueden dejar más claras, cómo se puede demostrar además a nivel local con elementos más tangibles que se puedan aplicar mejor. Eso supone una fórmula que sería más adecuada, donde se estarían identificando lo que serían pasos tangibles
y es lo que buscamos, es decir, ver cómo se pueden dar pasos tangibles que permitan el fomento de esos derechos humanos. Se pueden utilizar asimismo otras experiencias. Por ejemplo, en Etiopía nos centramos en ver cómo apoyar a los organismos de reglamentación, las instituciones que controlan, ver cómo se puede institucionalizar el control de calidad y ver cómo se puede utilizar el feedback existente para poder contar con un acceso equitativo y que ese sea uno de los criterios, hacer que el agua sea asequible y que la infraestructura sea asequible para todos, sobre todo las mujeres y las personas con discapacidad. Eso podría ser una prioridad y, además, como conclusión, recomendamos a la Subcomisión de Derechos Humanos y al SEAE a que puedan venir a vernos para poder explicarles lo que está ocurriendo a nivel local, qué es lo que se ha hecho hasta ahora y cómo se han aplicado estas iniciativas en países concretos. Creo que sería útil para ustedes ver enfoques concretos de cómo se ha dicho dentro de este enfoque hídrico de la Unión Europea y cómo se ha hecho una rendición de cuentas que hemos incorporado en nuestros programas. Sabemos que es algo que se ha incluido al respecto, pero para WASH pensamos que es algo sobre todo que se puede reforzar y cómo se tiene que incorporar la voz de las distintas comunidades dentro de lo que es la voz, por ejemplo, de los distintos grupos marginados y cómo se puede centrar más en ello. Esta es una prioridad. Estamos aquí para poder compartir con ustedes la experiencia que hemos tenido no solo en Etiopía, sino también en otros países como WaterAid. Estamos a su disposición si tienen preguntas. Gracias, señora Seguereda Abraham. Doy la palabra ahora a la señora Nathalie Segan, coordinadora de la Red Mexicana de Acción por el Agua. Nathalie, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Quisiera agradecer en nombre de las organizaciones mexicanas de la sociedad civil la oportunidad de poder presentar ante esta comisión las dificultades que se viven para gozar del derecho humano al agua y saneamiento en la región de América Latina y en particular en México. Hoy se habla de agricultura e industria, pero todo está interrelacionado. Al pensar en agua y saneamiento, no podemos dejar de pensar en los ecosistemas asociados al agua y los impactos en salud, por ejemplo. Es decir, tenemos que pensar de forma integral y no sectorial al generar las políticas públicas. En particular, en relación a México, me gustaría recordar que es un país considerado emergente. La ayuda al desarrollo por parte de la comunidad internacional y particularmente de la Unión Europea se ha visto terriblemente disminuida o incluso cancelada debido, entre otros aspectos, a la falta de entendimiento de la dinámica de desigualdad de acceso a estos derechos básicos y a la confusión que generan los reportes globales, como el programa de monitoreo conjunto de la OMS y UNICEF, el Joint Monitoring Program en inglés, que toman la información oficial sin reconocer que lo que reportan los gobiernos no coincide con los criterios del derecho humano al agua y saneamiento, ni con los indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Por ejemplo, si uno toma México, aparece con 100% de cobertura, pero como bien lo reportó el exrelator especial Leo Heller, esto no refleja la realidad. Hoy en día tenemos más de 70 millones de personas que no tienen acceso al agua de calidad aceptable para beber, ni la reciben diariamente. Esto es una realidad en un país considerado que tiene 100% de cobertura según reportes globales. Entonces, afortunadamente, existen sociedad civil y existen datos con los cuales podemos ir enfocando mejor la inversión. El origen de estos datos es la persistente falta de información adecuada, actualizada, desagregada y accesible para medir los criterios del cumplimiento del derecho humano al agua y saneamiento e higiene. Pero también para poder conocer la disponibilidad del agua en nuestros países es importante contar con información. No podemos estar distribuyendo el agua y otorgando volúmenes de agua a la industria o a la agricultura si no se mide, si no se sabe con cuánto se cuenta. Y en México les puedo asegurar que el volumen de agua que tenemos en el subsuelo no se mide, simplemente se reporta de año con año una información que realmente no está siendo monitoreada.
Se sigue diciendo hoy en día que el 70% del agua se usa en agricultura, pero en México, como en muchos lados, me imagino, muchos de estos pozos de agricultura son usados por mineras, inmobiliarias u otras industrias. Entonces, las políticas públicas y programas de desarrollo carecen de un enfoque de derechos humanos, dando como resultado inversiones en grandes infraestructuras que responden a necesidades del sector económico, como la agroindustria o la industria, que requiere de miles de millones de litros de agua para producción, generando una desigualdad aún mayor. En América Latina existen cientos de millones de personas sin acceso al agua y el saneamiento que requieren ser visibilizadas y atendidas. No está resuelto el problema de acceso. Los invito a contactar y financiar a las organizaciones de los países de la región de América Latina para tener información más apegada a la realidad y poder así enfocar sus programas. Recordemos que la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, hace un par de años confirmó en un reporte sobre desigualdad que América Latina es la región más desigual del mundo, más que África, más que Asia. Este fenómeno de desigualdad exacerbada es el resultado de varios factores que sin duda es complejo resolver, pero está en sus manos como parlamentarios de la Unión Europea poder contribuir con políticas públicas europeas enfocadas en el respeto de los derechos humanos para reducir esta desigualdad. ¿Cómo? Pues empezando por priorizar e incrementar los fondos para el agua y saneamiento y la higiene. Es importante también financiar a la sociedad civil que informa y realiza incidencia a nivel local y nacional para incrementar el entendimiento de esta importancia del agua y saneamiento e higiene. También es importante mejorar la generación de la información en acceso a agua y saneamiento. El financiamiento tendría que estar dirigido a las poblaciones con mayores carencias y no únicamente a países con mayores carencias. Se habla mucho de los países más pobres, pero hoy en día no se puede solo hablar de países pobres, sino que se tiene que hablar de comunidades más pobres dentro de los propios países que se encuentran en condiciones de igual o mayor vulnerabilidad que la población de los países más pobres incluso. Para poder identificar estas poblaciones es urgente financiar el fortalecimiento de capacidades tanto de gobiernos como de sociedad civil para medir, monitorear y analizar la información y desarrollar programas específicos a estas poblaciones que realmente son carentes de servicios. Ahora, también es importante mejorar la forma en que se invierte. Es fundamental identificar la necesidad real y esto implica incluir a las poblaciones en los diagnósticos y desarrollo de proyectos, no solamente financiar grandes infraestructuras. Es importante que el desarrollo de las capacidades sea financiado y asegurar también que existan los fondos para operar y mantener la infraestructura en el cálculo total de este tipo de inversiones y financiamientos. Finalmente, es urgente asegurar la integridad, la transparencia y el respeto de los derechos humanos en los países con los que tienen relaciones económicas, pero también en la manera en la que estas relaciones económicas se dan. Tiene que haber transparencia. Es innegable que cada vez se borra más la línea entre la política y la economía, el gobierno y el sector privado. Y vemos cómo la presión de la industria va influyendo en las decisiones políticas, privilegiando el lucro y la ganancia de unos pocos, olvidando que la esencia de la política debe velar por un bien social. A pesar de que los gobiernos como el sector privado tienen obligaciones y responsabilidades para el cumplimiento de los derechos humanos y se han desarrollado decenas de estándares y marcos ambientales, estos terminan siendo voluntarios. Y seamos honestos y honestas, no son suficientes, ya que por la naturaleza del lucro de las empresas terminan siempre abusando de la falta de regulación y de cumplimiento de la ley que existen en varios países de América Latina para sacar el mayor beneficio económico. Resultado de esto son los fuertes conflictos sociales, principalmente por el acaparamiento del agua que puede generar la agroindustria o puede generar la industria extractiva o el fracking o las cerveceras o la contaminación que generan también estas fuentes y que generan una presión muy fuerte en la disponibilidad del agua. Por ejemplo, el cultivo de la piña en Costa Rica, que consumen en Europa, o la minería y el fracking en México, en Argentina, en Colombia.
Estos conflictos por los recursos naturales y particularmente por el agua han incrementado, y la protección de los intereses económicos por nuestros gobiernos, así como la impunidad y la falta de implementación de la ley, han llevado a niveles muy graves de violencia, que hoy en día son alarmantes y no podemos callarnos. América Latina ha tenido cientos de muertos por defender el agua, por defender el territorio. Es por ello que es urgente e impostergable que la Unión Europea fomente el enfoque de derechos humanos no solo en sus propias políticas, sino que las promueva como condiciones en sus tratados comerciales y los convierta en vinculantes. Sin estas obligaciones vinculantes, no será posible garantizar los derechos humanos de las personas de nuestros países en América Latina y en el mundo. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por su atención. Merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant. Gracias a usted. Han sido muy interesantes estas intervenciones y creo que va a dar mucha materia de reflexión a los ponentes y ponentes alternativos para integrar en la propuesta de calidad hecha por nuestro amigo Miguel Urbán Crespo. Y ahora doy la palabra a los ponentes alternativos de este trabajo. Y tengo a Janina Ochowska en primer lugar por el PP. Thank you, Madam Chair. Gracias, señora Presidente. La ONU reconoció que el acceso al agua es un derecho humano. Lo hizo en el 2010, no en el 2015. Esto para que conste. El agua es un recurso limitado y con un papel muy importante que desempeñar. Tiene un impacto muy importante sobre nuestra salud. En el informe se nos debe recordar la existencia del derecho al acceso al agua para todos, pero hay que destacar también la calidad del agua. En algunas zonas rurales de la Unión Europea hay gente que hace frente a dificultades en el acceso al agua y en encontrar agua potable. A causa del cambio climático y las futuras catástrofes del medio ambiente, el acceso al agua será todavía más limitado. Un enfoque común e instrumentos como el Pacto Verde Europeo nos ayudarán a dar tratamiento a esta cuestión. Otra cosa que es crucial es el vínculo entre el acceso limitado al agua y la desigualdad, porque a causa de la falta de agua, el mal saneamiento, se restringen otros derechos fundamentales y cada vez más gente se ve obligada a abandonar sus hogares. Facilitar el acceso al agua llevaría al desarrollo de la agricultura, erradicaría la pobreza, reduciría los movimientos migratorios y permitiría a los migrantes volver a encontrar su dignidad humana y su independencia. Espero que el ponente haya pensado recalcar estos temas en su informe. Gracias. Gracias, Janina. Tiene la palabra Sánchez Amoa. Ha sido un placer escuchar a todos los intervinientes que han hecho una descripción desde muchos puntos de vista, incluso geográficos, sobre el problema, pero yo quería saludar especialmente a Pedro Arrojo, que ha sido mi compañero en el Parlamento Español durante unos cuantos años. Represento a Bettina Bolas, la colega del grupo S&D, que va a ser que es la shadow del dossier de Miguel, y ella me pedía que transmitiera las siguientes ideas. Debo decir que he añadido alguna mía. En primer lugar, que un gesto tan insignificante para buena parte del mundo occidental y desarrollado como es abrir un grifo y, por tanto, no pensar en que el acceso al agua es un problema para nadie, cuando en tantos lugares del mundo seguramente muchas personas, mujeres y niños, se despiertan pensando los kilómetros que tienen que hacer para llegar a un agua que ni siquiera saben si va a ser de una calidad suficiente. Y, por tanto, estamos hablando de un problema en el que tenemos que quitarnos muchos prejuicios nosotros, los primer mundo, si queremos decirlo
así hoy. Me pide Bettina que transmita la felicitación a Miguel por su trabajo, que es una excelente base para trabajar, y ella quería añadir o anunciar a Miguel que pondrá el acento en el asunto de la suficiencia y la continuidad en el acceso al agua, la lucha contra posibles desconexiones arbitrarias que pueden tener que ver con algunas de las cuestiones de mercado que se han dicho aquí, que pueden tener que ver incluso con el uso militar y bélico de negar el acceso al agua a las poblaciones o de contaminar deliberadamente agua como parte de operaciones de agresión militares, la cuestión de la calidad del agua y una cuestión que ha salido en las intervenciones, y supongo que la de Miguel, aunque no he podido escucharle, y es que el acceso al agua es una responsabilidad de los Estados, por tanto una responsabilidad pública, pero que en muchos casos está en manos de empresas. Y, por tanto, todo el cuidado que pongamos para evitar lo que Pedro Arrojo llamaba la lógica especulativa con un bien como el agua será bienvenido. Si el agua es un derecho, esas empresas no están solo prestando un servicio, están garantizando un derecho y, por tanto, su relación con la persona usuaria no es la de un cliente, es la de un ciudadano que tiene derecho al acceso al agua. Y aquí está lo que sabemos, pero que nos han recordado nuestros invitados sobre la gestión del agua por la propia comunidad local a la que se han referido varios de los intervinientes. La falta de acceso al agua es el umbral para la pobreza y la exclusión, y por tanto tenemos que ser conscientes de que esa es una señal de alarma. Donde hay falta de agua va a haber problemas seguramente de pobreza y de exclusión y en algunos casos de hambre. Hay que vigilar las estadísticas, lo ha dicho especialmente la invitada mexicana. Si las estadísticas no reflejan la gravedad del problema, es difícil que podamos asumir la necesidad de hacerlo. La COVID ha supuesto una dificultad adicional seguramente para muchas comunidades el acceso al agua y, por tanto, en un riesgo de pobreza mayor. Y esas son las ideas que Bettina y yo queríamos trasladar a Miguel y a los colegas, agradeciéndoles su trabajo inicial y a la espera de las sugerencias de los otros colegas. Muchas gracias. Muchas gracias, Nacho. I give the floor to... Tiene la palabra ahora Rafaela Samira, de Renew. Est-ce que Asita Kanko de ECR... Asita Kanko del grupo ECR está conectada. No, est-ce que Mounir... No, Mounir está conectado. Bueno. Pues doy la palabra al Servicio de Acción Exterior, Friederike Schampa. Thank you, Madam Chair. Gracias, señora presidenta. ¿Se me oye bien? La presidenta dice perfecto. Doy las gracias a los expertos que han participado, todos muy interesantes, sobre el acceso al agua como derecho humano. Hemos tomado nota también del análisis con detalle sobre todas las próximas fases. Hay satisfacción por los análisis y conclusiones porque coinciden con lo que estamos haciendo y lo que queremos lograr. Por supuesto, vamos a examinar, como siempre, las recomendaciones y las vamos a encajar en los procesos relevantes. Recuerdo que desde hace décadas la ONU se esfuerza en este acceso al agua y saneamiento. El año pasado, como ya se ha dicho, se celebró el aniversario de la resolución de la ONU que reconoce explícitamente como derecho humano el agua y el saneamiento. Pero en 2006 España, Alemania llamaron la atención sobre esto y presentaron resoluciones a la Asamblea General del Consejo de Seguridad sobre el derecho al acceso al agua. Este año se han cumplido 10 años desde que los Estados miembros de la Unión Europea crearon y apoyaron el mandato del relator especial.
Aprovecho también la oportunidad para reconocer la presencia de Pedro Arroyo y le doy las gracias a su incansable trabajo promoviendo el derecho humano de acceso al agua y el saneamiento que apoya enérgicamente la Unión Europea. En el Plan de Acción de Derechos Humanos y Democracia nos obliga a continuar reforzando los derechos económicos y sociales y, en particular, promover y proteger el derecho al saneamiento en todo el mundo y al agua potable. En 2009 adaptamos las primeras orientaciones en este área y creamos un marco de referencia y un instrumento de referencia para las delegaciones de la Unión Europea en todo el mundo y los Estados miembros sobre saneamiento y agua potable. Señora Presidenta, el acceso universal al agua potable, saneamiento, es un tema de cooperación con otros países. En la última década, la Unión Europea ha invertido en cooperación más de 2.500 millones de euros en agua y saneamiento en 60 países. El programa de este Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es importante para nosotros. 57 países han identificado significativas acciones de defensa del agua. Como los expertos han dicho, hemos adoptado el enfoque basado en derechos humanos para desarrollar la dimensión humana y la necesidad de consultas con las partes interesadas en todas las fases de los trabajos en ese área. También apoyamos y ayudamos a proteger a los defensores de derechos humanos, que son cada vez más objeto de violaciones de derechos humanos relacionados con el agua. Saben ustedes que promovemos un montón de programas para proteger a los defensores de los derechos humanos en general y esto también se pueden beneficiar, por ejemplo, de protección y medidas de asentamiento. Señora Presidenta, también me gustaría señalar que el Consejo tiene que adoptar unas conclusiones del Consejo sobre la acción exterior en materia de agua. Lo hará en noviembre y establecerá así la diplomacia del Consejo, actualizando las conclusiones de 2018. El acceso al agua es un asunto mucho más extenso. Yo sé que no tendremos tiempo de abundar muchísimo más en la materia, pero antes de terminar me gustaría recordar el vínculo existente entre la aplicación del trabajo de la aplicación de la Agenda 2030, el sexto objetivo de desarrollo sostenible y el trabajo para la recuperación sostenible e inclusiva de la pandemia a través también del enfoque Team Europe y todo el trabajo que se está realizando en materia de lucha contra la degradación medioambiental para evitar que se produzca y el trabajo que estamos realizando para reforzar el partenariado y la cooperación en materia de gobernanza hídrica, la diplomacia hídrica, el papel del agua en el papel del análisis de conflictos y otros muchos más. Para acabar, permítanme que acojo con beneplácito el intercambio de opiniones de hoy que demuestra que el trabajo con todos los grupos de interés, la academia, los think tanks, las organizaciones de sociedad civil y las activistas de comunidades locales son esenciales para poder alcanzar la mejor política y el mejor enfoque en estos ámbitos. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Yo no pongo en tela de juicio la buena voluntad de la SEAE para el acceso al agua a nivel internacional. También tenemos que hablar porque hay una coherencia entre políticas y todo lo que hacemos, ya sea la DG Trade, DG Just, DG DEFCO, INPA. La coherencia de políticas es la que nos puede permitir que se alcancen los objetivos en materia de acceso al agua. Muchísimas gracias, por lo tanto, por haberse ceñido al tiempo disponible y por haber tenido en cuenta el informe. La aprobación del informe se hará en noviembre. Las enmiendas se presentarán el 9 de diciembre. El examen de enmiendas el 26 de enero de 2022. La reunión técnica se celebrará en febrero y la votación en AFET el 28 de febrero para que se eleve al Pleno y se vote en abril, aunque hay que confirmar todavía. Este es el calendario de trabajos para Miguel y para sus ponentes en la sombra. Mucha suerte para su trabajo. Miguel. No, bueno, muchas gracias a las ponentes y también a los colegas que han podido participar. Esperemos que podamos tener otro intercambio también de punto de vista y con los SADO. Además,
Da la casualidad que yo también estoy en DEVE, con lo cual seré shadow y colaboraré también con el informe que se haga desde la comisión de DEVE. Bueno, un especial también recuerdo y tal con Pedro, al que no solo nos ha unido militancia política, sino recuerdo cómo fuimos justamente a la semana que asesinaran a Berta Cáceres a Honduras a acompañar justamente este caso. Y por eso también quería recordar que ayer se llevaba la vista, después de 26 meses, para los defensores de Guapinol, defensores del derecho humano al agua, del derecho a los ríos, y que todavía hoy siguen en prisión, y yo creo que es importante tenerlo aquí en cuenta. Yo creo que hay un compromiso y sobre todo hay un acuerdo amplio en que el agua tiene que ser un derecho humano, más allá de las diferencias entre los grupos políticos, y yo creo que por parte nuestra hay un interés de que podamos sacar un informe lo suficientemente ambicioso para que se pueda recoger en otras instituciones y refuerce esa lógica contra la especulación contra derechos humanos tan básicos como el agua, y para eso espero contar, evidentemente, con todos los grupos, porque creo que hay un consenso amplio en que podamos hacer algo que no solo se quede aquí, sino que pueda avanzar sobre la que ya se ha hablado justamente hoy. Muchas gracias. Merci beaucoup, Miguel. Muchísimas gracias, Miguel. Con esto terminamos los trabajos de hoy y nos volvemos a ver mañana a las 9 de la mañana para abordar el tema del Tribunal de Justicia, la Corte Penal Internacional. Muchísimas gracias.